los Pitsing no solo es a nivel físico, sino también a nivel energético, pues perforan el campo etérico, que es la protección de la persona, permitiendo así el ataque y entrada de entidades. ¿Siente dolor? Puedes abrir los ojos si lo deseas. No, es una leve molestia. No hay dolor físico. ¿Pero la herida se curará tan pronto como esperan? Pero después de unos minutos el Dr. Schwartz mira más detalladamente la herida. Ni siquiera puedo decir dónde está. La marca no es evidente. Este resultado fue producto de la curación por la energía Sufi. Ahora el equipo mira el GDB para ver si el aura de Hall se vio afectado. Esto demuestra por primera vez que si comparamos la medición anterior con la posterior, vemos con el GDB un descenso selectivo de energía, curiosamente en el área donde el punzón penetró por la mandíbula. Vimos este bache del campo energético en el área de la mandíbula, que fue mucho mayor de lo que yo imaginaba. ¿El GDB demuestra que un poder espiritual intervino y protegió al Dr. Hall, como dicen? ¿O hay una explicación simple? Una primera comunión masiva o colectiva, donde hay muchos chiquillos y todos juegan, brincan, gritan, van, corren, y los adultos no hay control con ellos, no controlan a los niños, entonces es un ambiente pesado. Yo de primera impresión pensé que era eso, pero al empezar a ver mi entorno y un poquito más arriba de la cabeza de la gente, empiezo a detectar energía volátiles muy rápidas, y yo dije, eso es lo que me está absorbiendo mi energía, es lo que me está haciendo sentir mal. Joaquín Reyes Martínez fue testigo de presencias fantasmales durante una misa, pero este testigo pudo brindar algo más que su relato. Llegando el momento en que se termina, agarro al niño y le digo, vente Iván, vámonos. En ese momento en el pasillo me intercepta un camarógrafo y me dice, la foto del recuerdo. Le digo, ok, la foto. No póngase derecho. Nos toma la foto, pero en ese momento yo me hago para atrás porque siento cómo pasa algo frente a mi cara y me hago hacia atrás, pero no lo testifico hasta que veo la foto. Entonces me dice el camarógrafo, no se mueva por favor, va a haber otra foto porque esta salió mal. En ese momento le digo, yo quiero esa foto. ¿Qué es lo que se ve en la foto? ¿Se trata de una energía especial? ¿O es simplemente un efecto de luces sobre el lente interpretado por un testigo sugestionado? Es para mí lo que yo había visto, que son entes, demonios. De hecho, cuando veo la foto, veo entre el niño y yo tengo la mano sobre el niño, él ligeramente agacha la cabecita, a mí me avientan un poco hacia atrás, y en eso entra, en la foto está una garra de luz tocando la cabeza del niño, está la garra, está el brazo, está el dorso, y está esta cosa que tiene cara como de simio, se está riendo, se le ven los colmillos y está echado hacia atrás, con unas orejas puntiagudas, los bigotes que le salen de una forma así de grandes, todo es luz, todo es energía, y yo quiero verle algo diferente, porque yo estaba muy convencido de eso, pero también llegué a pensar en algo me pasó, no es cierto. Me pongo a ver la foto y empiezo a ver si había alguna luz que hubiese emitido un resplandor y que eso haya sido lo ocasionado por eso. Pero hay dos cosas, no hay focos de frente. Dos, que el mismo camarógrafo
de esa reunión, de esa misa, me comentó que no era la primera que le había sucedido, que ya llevaba 7 anteriores malas. La gente, una de las cosas que más los engancha es el temor. Vamos a ver que son seres espirituales energéticos. De hecho, no van a ingerir un alimento como lo hacemos nosotros, físico, a través del cual van a sacar nutrientes, no. Ellos son energéticos, se alimentan de energía. Entonces, en el momento, por eso asustan, en el momento que un ser se te aproxima y tú te espantas, hay una segregación de adrenalina, entonces es una explosión energética tremenda, y eso es lo que ellos comen. Entonces la pasan espantando gente para poderse alimentar, y entre más te espantas, y entre más miedo tienes, más se alimentan y más crecen. Tal como se ha descrito el reino de Agartha, asimismo se ha construido el mundo de la fantasía. Y si pueden observar, es una similitud a la arquitectura gótica. Los arcos, las agujas, etcétera. Por otro lado, los vitrales desde la época medieval empezaron a confundir el pensamiento para poner el cerebro en frecuencia alfa. ¿Cómo funciona? Voy a actuar. Los vitrales confunden el pensamiento. Hay personas que entran a una iglesia y mientras ven los vitrales piensan sin pensar en nada. Es decir, se ponen a... y se ponen a mirar los vitrales, y a mirar, y a mirar, y les confunden el pensamiento, y entonces vuelve y juega el estado alfa. En la época medieval, las personas debían entrar a escuchar misa sin zapatos. Se tenían que quitar los zapatos para entrar a la misa. Las mujeres tenían que rezar el rosario estáticas mirando los vitrales. Y los hombres debían rezar con las manos extendidas. Con el paso del tiempo hay cosas que han cambiado, sin embargo hay algunas cosas que se conservan. Quizás el aspecto más controvertido de la vida en el Opus Dei es la práctica de mortificación corporal, actos de autonegación o dolor voluntario como penitencia. Una especie de sacrificio corporal. Creo que lo primero que hay que entender sobre la mortificación corporal es que es una disciplina espiritual con una larga y rica historia dentro de la Iglesia Católica que practica mucha gente fuera del Opus Dei. La Madre Teresa usaba un pequeño látigo, el Padre Pío usaba la camisa de pelo, el látigo y el cilicio. Siempre se ha entendido como una cierta clase de espiritualidad católica, como una manera de participar en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Además es un recordatorio del dolor y el sufrimiento del mundo y una especie de doma de la carne. El uso del Opus Dei de la mortificación nos lleva directamente hasta su fundador. Nunca serás un alma pía si no te mortificas. Bendito sea el dolor. Amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Las mortificaciones más simples incluyen sacrificios diarios como el ayuno, las duchas frías y dormir en el suelo o en tablas de madera sin almohadas. Una mortificación es hacer algo que realmente no quieres hacer, pero lo haces por la gloria de Dios. Pero son las formas de mortificación más extremas, practicadas por los numerarios, las que están sometidas a más vigilancia. Estos son los instrumentos de mortificación corporal que se usan en el Opus Dei. Esta es la disciplina. Lo usan en sus traseros desnudos mientras recitan el Ave María. El cilicio es como una cadena de alambre de espino. Se lo atan al muslo y les animan a atárselo tan fuerte que se les clave en la piel
y lo llevan durante 2 horas al día, salvo los domingos y los días de fiesta. Tiene que ser incómodo. Ese es el objetivo, no es algo que deba darle placer a nadie. Hacemos algo a escondidas, nadie lo ve. No nos quejamos y no nos molesta demasiado, y se lo ofrecemos a Dios. Realmente no sé por qué eso debería molestarle tanto a nadie. Esta es la naturaleza de la búsqueda espiritual que tiende a conducir a la gente a hacer cosas que desde un punto de vista moderno y seglar son difíciles de entender, y en algunos casos un poco repulsivas. Hay un tema aún más candente, la acusación más incendiaria hecha contra el grupo, que el Opus Dei es una secta. Un grupo de científicos trata de descubrir cuáles son las conexiones del cerebro que se activan cuando una persona comienza a orar o a hablar con Dios. Dios por mucho tiempo ha sido tema de debate y controversia que genera diversas emociones. La ciencia afirma que este tipo de experiencias que se viven a través de la fe y fenómenos místicos está ligado directamente con varios puntos del cerebro y no en uno solo. El estudio se comprobó mediante una resonancia magnética que grabó la actividad eléctrica de los cerebros de 15 religiosas y que mostraron que por medio de este procedimiento 12 regiones involucradas con las emociones y la conciencia se alteraron, mientras que ellas revivían experiencias místicas que alguna vez sintieron. Los expertos dijeron además que por medio de este experimento no buscaban probar la existencia de Dios, sino identificar las relaciones de las neuronas con las experiencias místicas y entender cómo el cuerpo humano, la mente y el espíritu se interconectan, pero sin pensar que las oraciones y las experiencias religiosas son solo una actividad cerebral. La posesión, como sugieren los escépticos, puede ser estrictamente una pérdida voluntaria del control social normal. Pero ciertamente también tiene su propia firma en el cerebro. En la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, el doctor Andrew Newburgh utiliza la neuroproyección de la imagen para detallar cómo los estados religiosos profundos afectan el cerebro humano. Lo que intentamos hacer es ver cómo diferentes tipos de prácticas religiosas o espirituales, como la meditación o el rezo, alteran lo que sucede dentro del cerebro de la persona mientras realiza la práctica. Hoy Newburgh está proyectando las imágenes del cerebro de Ramona Hill, una cristiana convertida de Pentecostés. Ramona, en la cima del éxtasis religioso, habla en dialectos. Para Ramona y sus compañeros de Pentecostés, esto es similar a un estado de posesión. Para Newburgh, quien estudió a todos, desde monjes tibetanos sumidos en meditación hasta monjas católicas en estado de invocación extática, esta es una oportunidad para medir cómo algo como esto afecta el cerebro. Un pequeño catéter intravenoso se inserta dentro del brazo de Ramona, dentro del cual el doctor Newburgh inyectará una pequeña cantidad de rastreador radioactivo. Los rastreadores llegan al cerebro y proveen una foto instantánea de qué partes están activas. Una vez que una mirada examinadora de base es tomada, entonces Ramona puede comenzar su ritual, hablar en dialectos. Los estudios de proyección de la imagen cerebral de Newburgh demostraron que ciertos episodios espirituales intensos alteran la parte del cerebro llamada lóbulo parietal superior, que controla la orientación en tiempo y espacio. Durante la meditación o la invocación, el flujo entrante de información sensorial a esta área se bloquea. Seguramente este es el caso con el cerebro de Ramona. Cuando pensamos en hablar en dialectos, una de las cosas que vemos es un acto ritualista. Vemos una pérdida del sentido de la individualidad y en algún sentido, la individualidad está siendo de hecho doblegada en ese caso, por lo que de hecho probablemente no sea diferente a una experiencia de posesión para el individuo, en el sentido de que pierdan su sentido de individualidad y se sienten doblegados o tomados, si se quiere, por algo más. En el sur de Sucre ronda un espíritu maligno. Los habitantes de un pequeño corregimiento aseguran que 27 adolescentes han actuado como poseídos y varios de ellos han sido trasladados a Barranquilla para intentar exorcismos.
Los ataques han afectado a 27 menores entre 11 y 15 años. La constante ha sido que el fenómeno inicia cuando la gente comienza a rezar. Según los testigos, en esta localidad del sur de Sucre, los adolescentes se contorsionan y gritan palabras inentendibles. Solo la oración y agua bendita en varias partes de sus cuerpos parece calmarlos. Comenzaba con un dolor en la pierna. Cuando me daba el dolor en la pierna se me metía una cosa fría. Entonces cuando ya me entraba esa cosa fría que yo sentía, me desmayaba. Y ya de ahí no sentía más nada. A continuación, el pastor Joe Jordan en una de sus reuniones. Este pastor es el hombre con pelo blanco que no para de reírse al fondo. Uno de los hombres de color que se revuelcan por el suelo, llamado Banjo, y sobre el cual Joe Jordan hace comentarios jocosos, fue recluido en un manicomio justo después de esta reunión. La pregunta es, ¿puede ser eso obra del Espíritu Santo? I just realized God's playing his banjo. You hear that? God's playing his banjo. Oh, hear that. Cristóbal. Por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Después de Cristo, el cristianismo se dedicó a dominar la mayor parte del mundo occidental. En el primer milenio, los monarcas europeos lideraron a miles de cruzadas hasta Palestina para conquistar a Jerusalén, en donde en el nombre de Cristo masacraron a todos aquellos que no eran cristianos, y después prepararon sus almas para la segunda llegada del Mesías. Con el tiempo, los cruzados fueron expulsados por los ejércitos del Islam, la tercera gran religión de Abraham. De su poder, los caballeros del templo del rey Salomón configuraron la élite militar de choque de la Iglesia Católica medieval. Los caballeros reunían las cualidades de guerreros y monjes, totalmente dedicados a matar y morir por su Dios. La red de los templarios adquirió vastos intereses comerciales en la labranza, la navegación y la actividad bancaria, lo cual finalmente convirtió a la orden en la institución financiera más poderosa de Europa. En realidad, la Orden del Templo del Rey Salomón fue la primera corporación multinacional del planeta. Y en algún punto de la historia, los templarios fueron vinculados no solo con el Arca de la Alianza y el Santo Grial, sino también con el descubrimiento de América un siglo antes de la proeza de Cristóbal Colón.
Se sabe entonces que los templarios empezaron a hacer expediciones desde la época del rey Salomón a Sudamérica. Que cuando llegan entonces empiezan a llevar el oro de la ciudad que quedaba en la desembocadura del río Amazonas, que se llama Ofir. Y desde ese tiempo empezaron a trazar los mapas para, en el momento de la llegada, hacer lo mismo que hicieron en Europa, es decir, tomar los puntos de nuestros ancestros y en esos puntos construir las catedrales. Nos adelantamos 6 meses hasta el amanecer del 21 de junio. El sol sale por atrás de los cerros de Pambamarca y su haz luminoso pasa por encima de varios edificios importantes. La Sala Capitular, San Agustín, el Palacio Municipal, la Catedral, el Sagrario, la antigua universidad, las cúpulas de la Compañía y la Capilla de Cantuña. Desde el aire es fácil observar que todos estos edificios están alineados. Desde tierra vemos que las cúpulas de las iglesias se tapan formando una fila india. Según la teoría de Cobo, esto no es coincidencia. Las iglesias están ubicadas de esta forma porque habrían sido construidas encima de templos incas, que a su vez fueron construidos sobre templos pre-incas, los cuales fueron ubicados allí por estar alineados con Catequida y con la salida del sol. La misteriosa capilla Roslin, en las afueras de Edimburgo, es la pieza central de una controversial teoría que ve a los francmasones como los descendientes modernos de los caballeros templarios medievales y de una antigua secta religiosa. Roslin está cubierta por intrincadas tallas y esculturas, imágenes tan abundantes y a menudo tan oscuras, que el propósito exacto de la capilla ha estado por largo tiempo sujeto a especulaciones. Roslin fue el proyecto personal de William St. Clair, un noble del siglo XV, el patrón oficial de la cofradía local de los albañiles, y según la inscripción añadida a su tumba mucho después de su muerte, un caballero templario. Estas tallas representan tal vez el mayor misterio de Roslin. Son identificadas como maíz, que se hallaba solo en el Nuevo Mundo, y fueron talladas 50 años antes de que Colón izara velas. Una leyenda de 500 años dice que el abuelo de William St. Clair, Sir Henry, era un caballero templario que guió una expedición al Nuevo Mundo y trajo de regreso maíz, lo que su nieto celebró en estas tallas. Le pedimos a un botánico de la universidad que nos diese su opinión sobre esto. Y cuando las miró no quedó convencido hasta que encontró una planta más en la capilla Roslin, una pequeña planta. Dijo, si tienen esa, entonces estoy listo para creer que las otras son genuinas, porque esta planta solo pudo haber sido encontrada en el Nuevo Mundo. El nombre de la planta es el trébol de la pradera. Imponen la vocación catedral en Sudamérica. Cuando invaden las tierras del Cóndor y Cristóbal Colón se lleva la sangre del dios Sol. Hicieron el estudio de los pueblos andinos del territorio del Tahuantinsuyo y en el territorio donde nuestros aborígenes tenían sus lugares de reunión o sus sitios sagrados. En ese territorio construyeron las catedrales debido a la influencia cosmotelúrica. Y en esos sitios encontraron cantidad de oro. Se llevaron el oro y allá en Francia construyeron muchas iglesias. Pero yo quiero que nos centremos en la parte que nos corresponde a nosotros. Aquí en Sudamérica,
Entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Archivo de Indias. Primero llegaron al puerto español de Sevilla. Los archivos de la conquista aún contienen meticulosos recuentos del botín capturado en el Nuevo Mundo. La investigadora genevieva Enrique Macías ha estudiado cuidadosamente los registros. La documentación es precisa, pero pareciera que algunos españoles encontraron formas de evadir a los recolectores de impuestos de su majestad. El valor total de lo que fue robado del Nuevo Mundo solo puede ser estimado. Es muy difícil calcular qué cantidades se trasvasaron del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Pero el cálculo más aproximado, que quizás puede ser el de Hamilton, habla de unos 185.000 kilos de oro y unos 16 millones de plata, hasta 1.600. La iglesia de Santa María Maggiore en Roma. El cielo raso está decorado con el primer oro llegado de América. Alguien vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos. El Borgia vende su alma al diablo para ser papa. Y voy a hablar de la función de la campana. No sé si ustedes han ido a Las Lajas. Las Lajas es el epicentro de la vocación catedral aquí en Sudamérica, porque es el sitio que más energía cosmotelúrica tiene. Por eso en ese sitio construyen una catedral que es 100% gótica, y cuando ustedes van allá observan cantidad de placas. Todo esto son placas. Placas de agradecimiento de las personas porque la Virgen de las Lajas les sanó esta enfermedad, les hizo el milagro. ¿Cómo funciona? Recuerden que dentro de la arquitectura gótica se construye una catedral hembra donde hay mucha influencia del sol, y una catedral macho donde hay influencia de la tierra. La catedral de las Lajas está construida en medio de dos montañas. ¿Se han visto eso? Y pasa un río por debajo. Hay mucha influencia magnética. Se dice que es uno de los centros de energía de aquí de Sudamérica. Lógico que tenemos ahí, ustedes tienen a Catequilla. Entonces, escuchen con atención cómo cuando uno está afuera se escucha el río, la naturaleza, pero cuando uno ingresa y traspasa las puertas, empieza a ser influenciado por el efecto de resonancia. Iván Pavlov propuso la base de la teoría del aprendizaje con su descubrimiento del reflejo condicionado. Al colocar alimento a un perro, midió la secreción salival. Después agregó el sonido de una campana. Observó posteriormente que con la sola campana, sin el alimento, el perro producía una abundante secreción salival. Y esto fue lo que él llamó reflejo condicionado, es decir, una respuesta a un estímulo asociado a una fijación de vivencias. Hablemos de la campana.
La campana entonces desde la época medieval fue utilizada para generar adicción. Y la campana camufla una palabra que proviene del sitio de donde viene la rebelión. Estamos hablando del Can, y camufla lo que ellos llaman el prana. ¿Cómo funciona? La campana, cada vez que rebota en un extremo, genera una onda, pero cuando esa onda se replica en el extremo contrario, la onda se devuelve. ¿Ya? Llegaron entonces a invadir. Cuando sonaba la campana, las personas entonces, por reflejo condicionado, fueron generando dependencia a la religión. Por eso, la finalidad es mantener a las personas en ondas alfa. Porque cuando el cerebro está en onda alfa, el cerebro graba mejor, se aprende mejor y la información se graba más a nivel subconsciente. Por eso, con el paso del tiempo, generaron tanta creencia que hoy día las personas dicen que se mueren por su religión. Y entonces sonaba la campana. El prana es el mismo elixir, el Bao. Por eso la gente escucha la campana. Tin, tin, campana, catedral, misa. Vamos. Sí. Aquí hay un video donde habla de esos infrasonidos que se despliegan desde la misma iglesia hacia todos lados. Por eso siempre en la plaza central ubicaron la iglesia y alrededor el pueblo. Es donde el sonido audible termina, esta no cae. Pero ahora podemos caernos en el abismo e ir más abajo, y puede tocar una nota que es tan profunda que se halla en realidad en la región infrasónica. El oído humano puede percibir sonidos con un rango de frecuencia que se extiende desde los 20.000 a los 20 Hz. Por debajo de eso, no oímos nada. Pero a pesar de no oír nada, nuestros cuerpos responden a los sonidos que se hallan por debajo de ese rango. Bien, ese es un sonido que pueden sentir en su cuerpo, pero no necesariamente algo que puedan oír. Estas notas profundas son producidas por estos enormes tubos de órgano que ven aquí. Los más largos tienen más de 10 metros. Producen una vibración de 16 veces por segundo. Es una nota infrasónica. De muy baja frecuencia se propaga en todas direcciones. Poderoso, misterioso, inaudible. El hecho de que exista nos indica que tiene una finalidad. Y en el mundo animal, esta finalidad se está descubriendo. Hablemos de la paloma, porque la paloma es un animal sagrado. Representa entonces a Columbae y compone la familia de los colúmbidos, es decir, en la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, se sabe que las palomas son columbiformes, animalitos que son sensibles a hacer sus nidos donde hay mucha influencia cosmotelúrica, influencia de los 4 elementos. Por eso nuestros ancestros ubicaban los nidos de las palomas, y donde las palomitas hicieran sus nidos, allí hacían sus sitios de reunión. Cuando llegaron los invasores, destruyeron todos los sitios, construyeron las catedrales, y por eso todas las catedrales hoy día tienen palomas. No es que hubieran hecho la catedral y luego hubieran puesto allí las palomitas, no. Les invadieron el territorio. Las palomas pueden ser sensibles al campo magnético terrestre y al efecto de la rotación alrededor de su eje. La combinación de estas dos fuerzas, que es única para las distintas zonas de la Tierra, podría probablemente orientar a un pájaro hacia el lugar deseado. La presencia de restos de hierro en el tejido cerebral de las aves
pone de manifiesto un posible mecanismo para explicar esta sensibilidad al campo magnético. Hoy día se sabe que las palomas mensajeras, por ejemplo, usan el sol como brújula. Son capaces de compensar su movimiento aparente, de percibir la luz ultravioleta y la polarizada. Y en los días nublados utilizan una brújula secundaria de naturaleza magnética. ¿Por qué las gárgolas? De acuerdo a la historia, a la mitología, que no es mitología, entonces las gárgolas eran mitad humano, mitad bestias, que con el día morían, tomaban forma de piedra, pero cuando caía la noche tomaban forma humana y salían a alimentarse. ¿De qué se alimentaban? Entonces las gárgolas representan las entidades que se encuentran en cada catedral, y las catedrales están llenas de miasmas, de entidades y de toda clase de cosas. Entonces les voy a contar una historia. A mí me tocó dormir en catedrales para ver qué había, y me metía de noche a dormir y bajaba con una filmadora y una cámara al cementerio, a las mazmorras, y entonces yo tenía que mirar qué había por ahí. Y entonces empezamos a ver muchas cosas. La mayoría de catedrales tienen cementerio en la parte baja, y en los cementerios entierran, bueno, a mucha gente. Dice que gente importante de... Sí. Entonces imaginen, un cementerio, puros cadáveres en estado de putrefacción. Un cuerpo muerto libera una gran cantidad de miasmas, parásitos, bacterias, virus. Entonces, por conclusión lógica, si las catedrales tienen su cementerio, ¿qué puede haber en una catedral de bueno? Solamente uno entra y solamente con cruzar la puerta uno ya siente como el no sé qué, que sí sé qué. Siente frío, y muchas catedrales son frías, la mayoría. Entonces, escuchen lo siguiente, estamos hablando de entidades.